Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comicastur. Nosotros hoy hemos decidido hablarnos de una de las obras, posiblemente una de las series de obras más representativas de la línea editorial que sigue Dolmen. En este caso, de la línea Suriel, coordinada por Jorge Iván Argiz, y del 480 de Dani Castaño. Primero un pequeño resumen. ¿Qué es 480? 480 fue una serie de publicaciones que realizó la editorial Dolmen hace unos años. En total no eran muchos ejemplares y se dedicaba monográficamente a distintos autores. Hay por supuesto de Carla Berrocal, hay uno de David Lafuente, que ya hablaremos de él en su momento, ya que es gijonés. Otra serie de autores como el gallego Norberto Fernández. ¿Cuál es el objetivo un poco de la obra? Pues en principio se quería promocionar unitariamente a unos autores en concretos en cada número. Te digo, en este caso Dani Castaño, y se les dejaba cierta libertad para elegir ciertas temáticas. Es como una revista de presentación de autores y de estilos. Hay que decir que 480 tuvo una periodicidad un tanto anárquica, y también lo que más yo creo que adoleció es que había distintos formatos, o sea, no era únicamente este tamaño, sino dependiendo del autor, por ejemplo el de Carla es mucho más pequeñito y tal, pues no sé, le daba un poco de inconsistencia desde mi punto de vista. Pero lo que era el proyecto en general, la idea de presentar autores y obras que verdaderamente estaban en ese momento despuntando o que ya tenían una trayectoria pero no eran suficientemente conocidos en todo el mundo del cómic en ese momento, pues me pareció brillante. Sobre todo porque en ese momento no había mucha más cabida en lo que es a nivel nacional a este tipo de proyectos para sacar a los noveles para adelante, ¿no? Decir que al principio dan dos o tres pequeños apuntes de su biografía, de nacimiento uruguayo, pero afincado desde hace ya mucho tiempo en Gijón. Estudió ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo y básicamente su carrera más prolífica pues ha trabajado para diversos magazines, fanzines, y se pueden resumir sobre todo entre Malavida y Ojo de Pez, que digamos que fue su proyecto. Luego más adelante, su proyecto inicial. Luego más adelante pues ya se tiró para temas pues un poquito ya más publicitarios, de ilustración, de diseño en 2 y 3D, e intentando pegar un poquito en todos los palos. Influencias sobre todo se le nota, y además las tiene muy reconocidas, de Ibáñez, de Han, aunque también se le nota mucho que tiene muchas referencias del mundo del cine. Entre ellos, pues no sé, aquí podéis encontrar un montón de referencias desde Hitchcock a Tim Burton, por ejemplo, o el mismo Mafalda y de Kino, ¿no? También mencionar que dentro de este trabajo para Ojo de Pez, donde digamos Dani se ha centrado sobre todo, Dani Castaño se ha centrado sobre todo en realizar strips o tiras de prensa que luego recopilaba. Hay que contar sus trabajos, por ejemplo, para Thunder Comics, donde bueno, realizaba, como bien hemos dicho, diversas, sobre todo él se ha especializado en realizar strips o tiras de prensa. Es más, con Thunder sacó un tomo unitario que se lo publicó, de la recopilación de las tiras de Dani el Ñoño, de la que por cierto me gustaría poner, si puedo, aquí un enlace aquí abajo, porque hizo un trabajo de difusión publicitaria de este personaje en el propio YouTube, con animaciones que quedaron preciosas. No es un cómic, es como si hubiera hecho una animación de las tiras de Dani el Ñoño, un par de ellas, hay un par de ejemplos. Por lo tanto, digamos que esta es la primera casi incursión en lo que se llama historieta larga. ¿De qué consta exactamente este 480 de Dani? Pues es una cosa muy curiosa y es un experimento estilístico y de forma un tanto peculiar. Son 4 historias independientes con 4 estilos también diferentes y 4 temáticas muy diferentes. Es cierto que los estilos no varían sustancialmente de una a otra, quitando y exceptuando sobre todo a lo mejor en una que se nota que hay una inspiración muy clara y unas referencias muy claras al grafismo y al estilismo que imprime Tim Burton. Ya te digo, hay muchas referencias en ese sentido cinéfilas. Y por otra parte, creo que para mí él fue una especie de experimento que quería probar exactamente, que quería mostrar un poquito qué tipos de historia podía hacer. Entonces, de estas 4 historias, de cada una unas 10 páginas aproximadamente, aquí donde veis el ejemplar, son 50 paginucas con mucho contenido extra. Cuando digo mucho contenido extra, pues es desde una entrevista muy extensa con
con Dani, donde explica un poquito el proyecto, que no quiero repetirla aquí porque bueno, sería redundante. Y luego existiría un montón de bocetos, sketch, otros estilos y tipos de, de tiras de prensa que ha querido hacer, pues emulando y homenajeando a Han, a Ibáñez y utilizando sus propios personajes. Muy completito en ese sentido y se hace muy fácil de leer en por este camino. Lo único que sí diría es que es cierto que provoca un poco de dispersión porque verdaderamente no sabes qué estilo, qué temática es la que puedes sentir preferencia. Ya te digo, hay hay un tipo de humor negro, hay como una historia también de misterio, mezclando casi esquizofrenia por el medio del protagonista. Luego hay casi como una especie de autoficción sobre su propia vida, como una especie de dibujante de cómics que no necesariamente es él, pero bueno, que seguro que ha bebido mucho de experiencias personales y de cosas que quería poner o que le llamaban la atención. Tienes una historia de aventuras, que es la primera, y que bueno, se llama Buscando a Triste. Puedo decir los nombres de las historias. Una es Buscando a Triste, que sería la que os digo de aventuras, Esbozos de la idiotez, que es una... La digo un poquito la autoficción de ser dibujante de cómic. No tengo, que es una historia de un humor muy peculiar y con una estética, ya digo, muy Tim Burton, o barteniana, o como la quieras llamar. Bella y Georgina, que es casi una pequeña paranoia mezclando los Goonies con los problemas de una chavala en su relación consigo misma y con el entorno que le rodea, en encajar en un grupo, en la sociedad. Y luego ya por todo, digo, pues unas 10 paginitas más o menos de extras que van con la entrevista y todo el rollo. Decir, yo lo que encuentro dificultad es saber el estilo o lo que más te puede gustar. Por ejemplo, la primera historia, que es una historia de aventuras, me parece muy divertida, muy bien llevada. Se nota que Dani controla muy bien el ritmo de lo que es el cómic en este sentido, porque es pausada, clara, concisa y en un solo vistazo casi tienes claro lo que te quiere contar y representar. Luego ya se empieza a hacer otros experimentos más complicados para mí en ese sentido. Esbozos de tinta, ya os digo, es una historia muy costumbrista sobre un dibujante de cómics y las dificultades. Esta posiblemente fue la que a menos García me hizo. No le encontraba chicha, no le encontraba. Y digo, bueno, exactamente me cuentas esto, pero me he quedado al final de la historia como al principio. No existe un mensaje para mí que fuese claro de representar. Pero bueno, sí, una de las que más me ha encantado, por cierto, pues así que tengo que mencionarla, es la de No Tengo, y es una historia porque al final, ya te digo, con mucha inspiración gráfica de Tim Burton, tiene un gag cómico al final, un humor oscuro, bastante peculiar y tal, pero que me llamó mucho la atención, y el pequeño gag al final. Incluso hay unas referencias que yo les encuentro, incluso casi todas las encuentro cinematográficas, a The Ring, por ejemplo, o el mismo Barton que estaba comentando antes, ¿no? Y luego juega mucho, pues cambia de repente al blanco y negro, como te mete un poquito de 2D, 3D, o se mete con la escala de grises. También son colores muy fuertes, unos contrastes muy fuertes, una estructura muy errática, como la que tiene Tim Burton en sus películas y en sus cómics, que Tim Burton, como sabéis, dibuja también. Y luego comentaría lo que para mí es la gran paranoia, que es la historia de Bella y Georgina, que es ya digo, los problemas que tiene esta chavala en la integración de un grupo que, bueno, además los llaman como los Goonies, ya digo, otra referencia cinematográfica, y como que tienes que pasar una prueba, un rito de iniciación para formar parte de ese grupo y pertenecer a él. Esto mezclado con la propia percepción que tiene la chavala de su vida, de sus relaciones de integración social, y llega un momento en que ya a mí me costó distinguir en cierto momento qué era real, qué no era real, qué era lo que quería transmitir Dani en este momento, porque digo, esto es un poquito paranoia, digo, pero este personaje existe, no existe, la chica está hablando sola, está hablando con dos o tres personajes así tan difusos, por decirlo de alguna forma o tal, y luego digamos que tiene una parte de terror que está confinada pues eso, a una imagen de una figura que al principio no sabes lo que es, pero que representa un poco pues la dicotomía de que se encuentra la chavala, los problemas sociales y psicológicos que le cargan, que le pesan para poder llevar una vida, bueno, una vida integrada en un grupo normal, ¿no? Bueno, pues antes que
quiero preparar un debate con David y hablar un poquito de la obra. Yo decir que sí, que me gusta una propuesta muy interesante, que se ha arriesgado también meter tantos estilos diferentes en un proyecto tan diversificado. Sí que te da una idea de la capacidad de Dani Castaño para poder readaptarse a muchos estilos, no solamente estilos de dibujo, como digo, sino incluso temáticas, tipos de narración, grafismos concretos, formas de narrar. Y también las temáticas, o sea, desde un humor negro muy sutil a una historia simplemente de aventuras muy bien llevada y las otras tipos de historias que he dicho. Esto tiene una parte mala, que es que la parte mala es que verdaderamente no sabes muy bien dónde agarrarte ni exactamente cuál es la preferencia a la hora de poder elegir una cosa u otra, ¿eh? Porque verdaderamente sí hay historias muy buenas, pero parece que están hechas por personas completamente diferentes, siendo la misma. Y esto también me hace un poquito decir que este 480 se me queda muy cortito, porque verdaderamente son historias muy cortitas, bueno, cortitas, son historias de 10 páginas, pero ahora te quedas con las ganas de decir, vale, pero yo de esta quería saber más. Me has puesto la miel en los labios para explicarme una cosita, una historia autoconclusiva, corta, pero que tú piensas que es algo que se podría llevar a cabo y profundizar más en otro sentido. Esa es la parte más mala, desde mi punto de vista. Pero bueno, lo mismo se hacía, no se puede decir de otra forma, lo mismo se hacía siempre con historias de revistas clásicas que ha habido en España, como Metal Gear o El Víbora, o que te ponían 4 o 5 páginas y encima a veces ni concluían, de diversos autores, esta vez son diversos autores, y te quedabas, pues eso, tenías que comprar la revista para ir juntando las paginitas y luego tener la historia completa. Aquí lo que sí te hace es eso, tienes historias autoconclusivas, alguna más flojita que otra, en general, la que más, ya digo, las dos que más me han gustado son la inicial, la de aventuras, Buscando a Triste, y luego la del homenaje a Tim Burton, simplemente es que me parece, por el giro final y por el gag que tiene, aparte de las múltiples referencias que tiene de Calvin a Hobbes, no la de Tim Burton, pero diversas historias que hace, de Mafalda, pues se nota que tiene un bagaje cultural que se puede representar. Hay sobre todo, sí, muchas referencias cinéfilas, hasta el gran Lebowski, que dices, bueno, verdaderamente es todo el fondo casi cultural de cómic y pop que puede llegar a tener Dani, y te lo representa. Pero ahora quiero ver una cosa más larga. Es importante, por ejemplo, que incluso llegáramos, yo lo estoy pensando ya, en hablar de David el Ñoño, que yo creo que es su obra un poquito más larga, más comprendida, que no deja de ser una recopilación de tiras de prensa, pero con una idea de transmisión conceptual, me parece que brillante.